has that Martin! There you go! Nobody has that fucking Martin! Nobody has that fucking Martin! Give me the left! Whip on that left team! There you go! It's a new time! Come back to the hook side! Come back to the hook! There you go! There you go! Keep working, my boy! Es este sábado, respetable público, ya es este sábado. Sábado 29 de marzo es la revancha entre el mexicano William El Camarón Cepeda contra Tevin Farmer. La primer pelea, mis amigos, estuvo por demás dramática. Vimos al Camarón Cepeda sufrir como nunca. Por primera vez en su carrera vimos al Camarón de rodillas. Tevin Farmer de un contragolpe puso de rodillas al Camarón Cepeda muy tempranamente en la pelea y el Camarón tuvo que recurrir a todas sus ganas y a todo su corazón para poder sacar la pelea por puntos. El final de la pelea fue muy limítrofe y dramática. El Camarón apenas logró ganarle a Farmer por decisión dividida. Farmer reclamó la decisión, acusó al Camarón de usar esteroides, fue todo un relajo. Farmer pidió a Golden Boy que les hicieran el antidoping tanto a Farmer como al Camarón, pero Golden Boy le dio largas a Farmer y no le dieron el antidoping. Y después de perder, Tevin Farmer estuvo provocando en las redes sociales argumentando que le habían ganado con trampa. Y pues todo lo que estuvo diciendo Farmer le caló a Oscar de la Hoya, no le gustó nada ni a Oscar de la Hoya ni al Camarón y optaron por darle la revancha a Tevin Farmer y esta vez se la quisieron poner aún más difícil, haciendo la pelea en México, concretamente en Cancún. Todo en contra de Farmer para que ahora sí el Camarón en su casa le pueda ganar a Farmer y pueda lucir sin ninguna duda. En otros videos ya hemos platicado de los estilos boxísticos de cada uno, hemos analizado a profundidad esta pelea y en este video no vamos a redundar en lo mismo. En este video vamos a compartirles lo que nos dijo la inteligencia artificial de Elon Musk. La IA de Elon Musk se llama Grok. Está chida hasta eso, y es la que más me gusta de todas las que he usado porque es la más certera, no tiene tantos errores y sí se anima a dar pronósticos deportivos. La inteligencia artificial de Elon Musk ve al Camarón Cepeda como un claro ganador. La revancha es este sábado 29 de marzo en Cancún. La pelea la podremos disfrutar a través de Vox Televisa a las 11 de la noche por Canal 5 si eres de México. La cartelera se titula Pelea en el Paraíso, pero más bien debería de llamarse Infierno en el Paraíso. Les falló con el nombre, eso sí. Esta cartelera necesita un nombre más mamalón, la mera verdad. También la van a pasar a través de Disney Plus en ESPN Knockout. Le pregunté hoy por la mañana a la inteligencia artificial de Elon Musk lo siguiente: este fin de semana pelea el Camarón Cepeda contra Tevin Farmer. Tú, que todo lo sabes y ayudas a los apostadores, ¿quién va a ganar este fin de semana? La IA se puso bien al tiro y me respondió inmediatamente lo siguiente: para esta revancha Cepeda llega como favorito. Su estilo de presión constante, combinado con su poder de knockout y su condición física, lo hacen un rival difícil, además de pelear en México, cerca de su tierra natal. Bueno, no tan cerca de su tierra natal, de hecho aquí la IA se equivoca con varios kilómetros. Sigue Farmer, un ex campeón mundial experimentado, tiene un estilo técnico y escurridizo. Y ya hemos hablado, respetable público, de este estilo de pelea de Filadelfia. Ya hemos hablado de este estilo en otros episodios, el uso del hombro para defenderse, y como es zurdo, Farmer encuentra ángulos muy extraños que le complican mucho la vida a cualquier boxeador. La IA de Elon Musk dice que ese estilo le complicó mucho a Cepeda en la primera pelea, pero su falta de actividad reciente y su menor poder de pegada podrían ser desventajas ante el ritmo implacable del Camarón. Aquí coincidimos con la inteligencia artificial, la edad de Farmer influye definitivamente. Farmer ya tiene 34 años, sí, 34 años, el Camarón tiene 28. Farmer no tiene una condición físico-atlética tan chida como el Camarón. El Camarón, la verdad, se la desglosa muy bien en el tema de condición física. Y es que, a mi gusto, no es que el Camarón use esteroides como acusa Farmer, más bien es la edad. Yo creo que el padre tiempo ya le pegó a Farmer. Y continúo con el análisis de la inteligencia artificial de Elon Musk. Dice lo siguiente: mi pronóstico para los apostadores, creo que Cepeda tiene más probabilidad de ganar, probablemente por decisión unánime. Y este es el dato que estábamos buscando. Camarón gana por decisión unánime según la inteligencia artificial de Elon Musk. Y continúa con su análisis perrón diciendo lo siguiente: si Farmer aguanta los 10 rounds, se puede ir la pelea por decisión unánime a favor del Camarón, o incluso por knockout si el Camarón logra acorralarlo como ha hecho con otros oponentes. Y aquí pues me imagino que la inteligencia artificial se refiere a Mercito Gesta.
Farmer necesitaría un milagro. No, eso no dice, no se crean. Farmer necesitaría una estrategia perfecta y aprovechar errores de Cepeda como en la caída del primer combate para dar la sorpresa. Pero veo al mexicano más sólido en este momento y regálame un like en este momento si estás de acuerdo con lo que dice la inteligencia artificial de Elon Musk. Y si apenas acabas de llegar a Richie Blog y aún no te has suscrito, suscríbete ahora al canal, toca la campanita y activa todas las notificaciones para que seas el primero en saber qué onda con las peleas más importantes de los mexicanos. Y esta imagen es la imagen más importante de todo el video. Me costó mucho trabajo dar con esta imagen, no tienen idea. Son las estadísticas finales de la primera pelea entre Tevin Farmer y el camarón mexicano William Cepeda. Y aquí las estadísticas simplemente son brutales. El total de golpes conectados por el camarón son una reverenda jalada. 1087 golpes lanzados por parte del camarón y 737 golpes lanzados por Tevin Farmer. Ahora bien, ya sabemos que no todo es el volumen de golpes, sino la precisión de los guamazos. El camarón conectó con éxito 527 golpes y de esos 527, 63 golpes fueron guamazos de poder. 63 golpes fueron guamazos bien duros, dando un rango de efectividad del 48% para el camarón. Y lo más interesante aquí es que Farmer fue más inteligente, fue más preciso. Soltó 737 golpes y de esos 737, 362 golpes aterrizaron y uno de ellos tiró al camarón. Y 67 golpes de alto impacto llegaron al camarón, es decir, tirando menos golpes, Farmer le hizo más daño al camarón, con un porcentaje de efectividad del 49%, y esto es terrorífico. El camarón tiene que ser más preciso, lanza muchos golpes a lo loco según esta estadística, y a mí me angustia, porque si es así con Farmer, que es un ex campeón que ya va de salida, ¿cómo le iría con Shakur Stevenson o contra el Gervonta Davis? Camarón debe de mejorar su puntería. Eso urge, respetable público. Los números no mienten. Farmer fue más efectivo que el camarón Cepeda y ya sabe qué esperar del camarón. Farmer tiene un colmillo largo y retorcido y una velocidad de los 1000 diablos, como podemos ver en este video. Chécate. Flip to your right, roll to your left. Roll to left. Uppercut, straight. Oh, hold that. Dot, you don't play with T. Let me see. That's slow. Okay, here we go. Uh-oh. Ooh, that's Sin embargo, y aquí lo importante, la edad la está pasando factura. Farmer se cansa después del round 6 y el camarón puede dar batalla por mucho más tiempo sin cansarse. Parece conejo Energizer. No tengo dudas que el camarón va a volver a ganar esta pelea, pero tiene que convencer, sobre todo porque estará ante su gente, estará en su casa, estará en México y aquí se le exige mucho al ídolo. Mi pronóstico para este tiro es que el camarón gana por decisión unánime otra vez. No veo al camarón noqueando a Farmer. El estilo, el Philly Shell, el estilo de Filadelfia es el verdugo del camarón. Nunca antes se había enfrentado a alguien con ese estilo y creo que camarón va a ganar, pero creo que no va a convencer, a menos de que Jay el Panda Nayar y él hayan trabajado durísimo en temas como el cabeceo, como el movimiento de cintura y sobre la puntería. Tienen que neutralizar el estilo de Farmer. Farmer tiene un estilo que le hace mucho daño al camarón. El Philly Shell de Farmer es la máxima expresión de la perfección del boxeo de Filadelfia, pero lo que le juega a Farmer en contra es la edad, y eso se le vio en la primera pelea. Nadie, pero nadie le gana al Padre Tiempo, y el Padre Tiempo fue el primero en noquear a Tevin Farmer hace muchos ayeres. Creo que el mexicano gana por decisión unánime. Estoy de acuerdo con el análisis de la inteligencia artificial de Elon Musk. La neta sí se la rifó, pero veamos si acierta o se equivoca. Eso ya lo sabremos en unos días. Si la inteligencia artificial acierta, mis respetos, porque esta pelea es una pelea de muy difícil pronóstico, la mera verdad. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuál es su pronóstico para este sábado 29 de marzo en Cancún? Queremos leerlos a todos aquí en la cajita de comentarios. Y también en la misma cartelera, un mexicano quiere cambiar su destino. El mexicano Edwin Canito Cano se enfrentará al campeón mundial, el puertorriqueño Oscar Collazo, uno de los mejores exponentes de Puerto Rico en la actualidad.
Y de Edwin Canito Cano ya hemos hablado antes en otros videos. Vende gorditas en la Ciudad de México para poder pagar su carrera de boxeador profesional. Edwin Canito Cano me cae muy bien por rifado y por trabajador. Tiene muy buena actitud para la vida, siempre anda alegre y esas personas son las que triunfan en la vida. Y si aún no has visto el video que hicimos de Edwin Canito Cano, te lo voy a dejar en las pestañas de este video y aquí en la pantalla final para que después de este videoprograma sepas quién es Edwin Canito Cano, el boxeador mexicano que saliendo de jalar en la fonda haciendo gorditas se va a echar golpes al gimnasio. Un ejemplo de vida Edwin Canito Cano y desde ahora ya es mi ídolo. Edwin Canito Cano tiene un récord profesional de 13 peleas ganadas, 4 de ellas por nocaut, 2 derrotas, una por nocaut y un empate. Tiene 27 años y frente a él se va a enfrentar al noqueador rifado de Puerto Rico, al Pupilo, el campeón mundial de los pesos mínimos por parte de la WBO, Oscar el Pupilo Collazo, de 28 años, con un récord profesional de 11 peleas ganadas, 8 de ellas por nocaut. Le ha ganado a nombres importantes como Edwin Jerusalén, a Gerardo Zapata y al tailandés Nim Yotrong, quien perdió su invicto ante el boricua hace poco. El gran favorito para las casas de apuestas y para los que saben es el boricua. Los que saben y que se dedican a esto dicen que el boricua va a noquear al mexicano. Aún así le voy al mexicano, gane o pierda. El mexicano tiene hambre de triunfo y creo en las balas perdidas. No soy ingenuo, pero siempre le iré al mexicano pase lo que pase. ¿Y ustedes qué opinan? Está chida, está chida la cartelera, hasta eso. Está muy chida la cartelera que se armó el Golden Boy, la mera verdad, trae buenos tiros y ya les estaremos informando de los resultados y los estaremos comentando aquí en confianza, mi respetable público. Escríbanos sus comentarios, por favor, siempre es un gusto leerlos. Escríbanos con la confianza de que los vamos a leer a todos y a cada uno de ustedes. Leerlos nos alegra el día. Y por el momento hemos llegado al final de este video. Si este video te ha gustado, si te pareció útil o te pareció interesante, compártelo por favor en todas tus redes sociales para que podamos llegar a nueva audiencia. Mi hermano Richie, gracias por aceptarme como socio en el mejor jale del mundo, Richie Vlog. Muchas gracias de todo corazón por llegar a la distancia con nosotros y nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada. Nobody's stronger than you! Let's go! Nobody got that mindset! There you go! Nobody has that fucking mindset! There you go! Nobody has that fucking mindset! Give me the left! Whip forward that left team! There you go! It's a new time! Come back to the hook up there! Come back to the hook! There you go! There you go!